Muy buenos días. Hoy es 9 de septiembre del año 2020. Mi nombre es Juan Luis Cortés Cervantes y este es su espacio, El Ombligo del Sueño, un podcast y un canal de YouTube dedicado exclusivamente a la divulgación crítica de construcción del psicoanálisis. Espero que todos ustedes estén muy bien donde quiera que me escuchen, donde quiera que estén. Espero que la pandemia los haya forzado a adoptar nuevas formas de vida y que ustedes puedan ser felices, se los deseo de todo corazón, en estas nuevas oportunidades a los que nos guía la vida en sí. Pues bien, el día de ayer grabé este video en el cual yo me presentaba y hablaba cerca de media hora acerca de mi trayectoria profesional, de mi trayectoria personal también, porque la vida de todos y cada uno de nosotros va mucho más allá de los libros que leemos, las escuelas a las que asistimos y los títulos que poseemos. Y en todo caso, hablo específicamente de mi experiencia amorosa, de mi matrimonio y de mi posterior divorcio, que, debo decir, se vio muy influenciado por lo que yo vivo y lo que yo viví como psicoanálisis. Quiero dejar bien claro que he pensado este tiempo para hablar específicamente acerca de mi formación como analista y creo que esto podrá ser llevado a cabo comentándoles un poquito acerca de mi divorcio. De nuevo, no voy a comentar el nombre de la persona con la cual yo estuve casada, porque a pesar de la distancia y a pesar de la separación, yo la respeto mucho y yo le deseo todo lo mejor a ella y a sus seres queridos hoy, mañana y siempre. Pero, pues aquí estoy, ¿no? Yo les puedo decir que esta experiencia, una experiencia totalmente personal, me enseñó que vale la pena amar, vale la pena poner en riesgo todo lo que uno es, todo lo que uno tiene, por otra persona. Eso es lo fabuloso del amor. Y por supuesto, mi experiencia personal me enseñó que hay vida después del amor, que hay vida después de entregarnos completa y totalmente a otra persona, porque al menos en mi situación, aquella experiencia amorosa fue recíproca. Entonces yo me di, ella me dio todo y fue algo muy bello. Fue algo que me revolucionó y que a ella también le cambió la vida para siempre. Especialmente esos últimos momentos que compartimos juntos, en los cuales yo, después de unas diferencias en las cuales no voy a profundizar, por respeto también, digo, pero yo puedo decir que sobre mí recae la responsabilidad de haber cortado esa relación. Es decir, yo dije, yo no quiero esto para mi vida, quiero el divorcio. Después de haberme casado, después de haber tenido una relación por 11 años con esta persona, ¿no? Y ahorita lo puedo hablar, digamos, con mucha calma, a pesar de que, y debo admitirlo, esa situación todavía me genera dolor, pero también mucho orgullo por lo que yo he hecho con mi vida. Y esto viene, digamos, muy a término por la situación personal, individual, humana de todo psicólogo o psicóloga y, por supuesto, de todo psicoanalista, hombre o mujer. Quisiera comenzar o continuar mi tiempo, este podcast, este capítulo en particular, citando
una frase de Sigmund Freud que viene en Psicoanálisis terminable e interminable. Ahí Freud dice que, y bueno, es algo de memoria porque lo leí después de haberme divorciado, el psicoanálisis puede ser el fin de un matrimonio dichoso. Lo voy a repetir con otras palabras. El psicoanálisis puede poner fin a un matrimonio dichoso. Cuando yo leí esto, fue al menos 1 o 2 años después de haberme divorciado, y yo dije, caray, qué cosas. Entonces, bueno, yo no, en ese momento yo no lo sabía, pero dije, fue la mejor decisión que pude haber tomado para los dos. No quiere decir que en algún momento no me haya arrepentido de esa decisión, no quiere decir que en algún momento no haya sentido dolor o que no haya extrañado a quien fue mi esposa, no. Quiere decir que después de haber compartido momentos hermosos por, en ese momento, una tercera parte de mi vida, fui capaz, yo, de decir no más. Con esta experiencia, o al compartirles esta experiencia, yo no les estoy invitando a hacer como yo o ser como yo. Voy a decirlo con otras palabras para que quede más claro. Al compartirles esta experiencia, yo no les invito a hacer lo mismo que yo he hecho o ser como yo soy. Esto es muy importante, digamos, para empezar a distinguir lo que es la psicología de lo que es el psicoanálisis. Cuando yo estudio psicología en la universidad, que por aquí debo tener mi título o lo tengo en otro lado, pero digo, no importa realmente, pueden buscarme mi nombre en los registros de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno mexicano y van a encontrar ahí licenciado en psicología. Creo que hay otro Juan Luis Cortés Cervantes que es contador, pero bueno, yo soy quien estudió psicología, ¿no? Y entonces, cuando uno va a la universidad, empiezas a ver la psicología desde dentro, ¿no? Como una forma en la cual buscamos moldear a la gente de cierta manera, que eso es importante, no de acuerdo a la voluntad de esos que van a ver al psicólogo, sino de acuerdo a una idea que la psicología denomina salud mental, que no está bien definida. Simplemente es un no. Eso no. Pero bueno, si no es eso, ¿a dónde vas? Pues no sé. Y ahí es donde muchos psicólogos, digamos, llenan ese vacío detrás de la idea de salud mental con sus propios valores, con sus propias ideas, con sus propias experiencias. Por eso les digo, no sean como yo, no hagan lo que yo hice porque yo lo estoy diciendo. ¿Me explico? Mi intención al haberme divorciado fue procurar mi propia vida y de igual manera procurar la vida de la persona que yo amaba. ¿Por qué? En el momento en el que yo le digo, yo no quiero esto para mi vida, quiero el divorcio, yo sabía que también ella no estaba teniendo un momento bonito conmigo. Y entonces, a partir de esa experiencia, quiero yo separar. ¿Qué es la psicología? La psicología, y eso lo dicen muchísimos autores, por ejemplo, Michel Foucault, también lo dice Lacan, la psicología es una especie de maestro de vida. Por eso también, al día de hoy, que la psicología esté pasando un relativamente mal momento con el impacto del coaching.
Ya en otro momento hablaremos del coaching, que el coaching tiene razones de ser en este mundo por una característica muy particular del deseo humano. Pero en otro momento hablaremos del coaching. Voy a anotarlo ahorita, digamos, en mi, en mis pendientes, hacer un podcast acerca del coaching. Ahorita retomemos la psicología como una especie de reeducación del adulto. El psicólogo, de alguna forma, entonces, busca adaptar al paciente para que cambie sus formas de ser. Y para hacer eso, toma muchísimas herramientas, entre ellas un psicoanálisis viciado por la academia, modificado por, digámoslo así, las estructuras sociales que sostienen las escuelas. Por el momento, y de hecho podría ahondar al respecto de ello, lo hablé en al menos 2 capítulos de mi libro. Mi libro lo pueden encontrar en Amazon, se llama Sexualidad Infantil y Crimen o Psicoanálisis del Estado 1. Actualmente trabajo en la segunda parte. Voy a hacerme un retroceso, digamos, a las primeras experiencias que yo tengo en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, haciendo también una mención que el día de ayer no hice por diversas razones. Una de ellas es el pavor, y lo digo con mucho cariño. Cuando yo digo que una persona me provoca pavor, la naturaleza de mi relación con esa persona le da todo el sentido que yo le diga con mucho cariño. Y hablo específicamente de mi analista, la doctora Silvia Heiser Guerrero, directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Es la persona, digamos, la cual sustenta todo el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos y la persona que yo no conocía cuando entré a estudiar ahí. Fue cuestión de haber establecido contacto con ella 1 o 2 veces, 1 o 2 pláticas, 1 o 2 comentarios para que yo me diera cuenta de, digámoslo así, la clase de gigante en cuestión humana, en cuestión de conocimientos, en cuestión de cultura. Y aquí quiero, digamos, darles una idea. Cuando digo gigante, es una persona que puede llegar a dar mucho miedo. Cuando yo llego al Centro de Investigación Estudios Lacanianos, por allá por el 2009, yo todavía no me había casado, yo me casé en el 2010, y pues yo llego muy emocionado, llego ya también con un amplio conocimiento, no de la obra freudiana, sino de este psicoanálisis viciado por la escuela que yo les platico. Un psicoanálisis que, digámoslo así, intenta llenar el vacío de la palabra, la frase, la idea, salud mental. Yo llegué convencido de que se nos iba a dar uno de tantos textos de introducción al psicoanálisis como los que leí en la facultad, Eric Fromm, Introducción al psicoanálisis, híjole, hay muchos, pero bueno. Cuando recuerdo exactamente la primera vez que interactué con la doctora Silvia Heiser Guerrero, y fue algo muy curioso. Estábamos sentados alrededor de 8 alumnos. Yo estaba metido en mis pensamientos, yo estaba pensando en lo que habíamos estado leyendo y comentando sobre un texto de Freud, uno de los primeros textos de Freud. No recuerdo exactamente el título, pero yo estando en mis cavilaciones no me doy cuenta que la profesora que teníamos empieza a pelear fuertemente, a discutir con una compañera. Y yo, pues en mi rollo, ¿no? Bla, 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 bla. Empiezan a gritarse la una a la otra.
y de repente hubo un corte, ¡pum! Y yo seguía, pero muy metido en mis pensamientos. También ahorita voy a decir una situación en la cual, al decirle yo a la doctora Silvia, hicimos clic. En fin, todo esto pasa y yo sigo pensando y anotando muy, pero muy clavado en lo que yo estaba elaborando. Y el conflicto entre la maestra, que no era la doctora Silvia, y mi compañera, que no recuerdo su nombre en este momento, fue tal que llegó la misma directora de la institución, es decir, la doctora Silvia, a hablar con nosotros. Y yo seguía metido en mis cavilaciones, pero les estoy hablando de cuestión de un par de minutos, tal vez, ¿no? Fue así como pum, 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 se gritan, y de repente se salen, y de repente está la doctora Silvia entre nosotros. Total, la doctora empieza a preguntarnos, bueno, ¿qué fue lo que usted vio? ¿Qué fue lo que usted vio? Y así. Cuando me toca a mí, me volteo a la doctora Silvia y le digo, bueno, son mujeres. Y la doctora Silvia empieza a carcajearse de una forma muy particular, ¿no? Ante mi respuesta. Y es que ahí es donde yo incluí mucho de lo que yo viví en mi vida personal, en mi individualidad, en mi propia experiencia. Son mujeres que se están peleando. A veces las mujeres se pelean y yo no tengo que hacer realmente tanto escándalo por eso. Son mujeres. Eso es lo que yo he vivido, ¿no? Entonces, después de que le dije esa frase, esa pequeñísima frase a la doctora Silvia me identificaba muy, pero muy fácilmente. Y yo pues también la empecé a notar, digamos, como una persona que sabía más que todos los maestros que teníamos ahí en el Centro de Investigación Estudios Lacanianos. También esta fue otra razón por la cual el día de ayer no hablé tanto acerca de la doctora Silvia Heiser Guerrero, porque realmente ella, y lo puedo decir desde una frase religiosa, ojalá y no se escuche mucho, sirve que les presumo mi camisa de lobo. Espero yo que no se escuche mucho gracias al micrófono. El ropavejero que está pasando justamente en estos momentos frente a mi casa con un altavoz gritando. Uno no puede predecir este tipo de cosas, pero ya voy encarrerado en la narración. Resulta que eh, estaba yo casado, bueno, no. Cuando yo empiezo mi análisis justo con la doctora Silvia Heiser Guerrero, ¿por qué? Porque digo yo, no podía escoger a alguien más dentro de Ciel. Y justamente empiezo a notar que, maldita sea, ¿por qué tienen que pasar en este momento? Empiezo a notar que la doctora Silvia Heiser, es cierto, me quedé en esta frase, y ha sembrado una buena semilla. Y había sembrado una buena semilla entre muchos, pero muchos de los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, de los cuales también formé parte, digamos, laboral durante un tiempo de mi vida profesional. Di clases ahí. Pero, vaya, el trabajo que hizo la doctora Silvia con muchos de los psicoanalistas de ahí es un trabajo admirable realmente, ¿no? Es un trabajo fortísimo también y es un trabajo muy humano, mucho pero muy humano. Entonces, es justamente esto que yo veo en estas personas, algunos de ellos psicólogos, algunos de ellos filósofos, algunos de ellos incluso hasta matemáticos y de muchas otras profesiones, incluso gente que no había estudiado más allá de la preparatoria, ¿no? Pero gente brillante, mis compañeros. Por eso también el día de ayer no mencioné a la doctora Silvia Heiser, porque digamos, ella es la cabeza, pero no podría yo quedarme sin mencionar a todos y cada uno de los psicoanalistas que viví y que experimenté, que conocí ahí. Ahorita podría nombrarlos, digamos, conforme me acuerdo. La doctora Gaby, el doctor Germán, el doctor Misael, la doctora... eh, ay, no. Ay, uf, son tantos, tantos, en serio. Conocí
al menos a 15 personas en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. El doctor Mauricio, en serio, eh, a los cuales yo llegué a admirar mucho, a los cuales, de los cuales obtuve muchísima sabiduría, muchísima paciencia y también disciplina. Entonces, digo, suspiro porque me acuerdo de que han sido muy bellos momentos los que compartí ahí, pero pues llegó a su fin en el 2012, si mal no recuerdo. Estudié ahí de 2009 a 2012. Había yo pasado 3 años ahí. Yo estaba casado cuando dejé de ir al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y esto porque también me lo habían pedido ahí, ¿no? Si mal no recuerdo, la frase que me separó del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos fue dicha por la doctora Gabriela Dartis bajo la orden de la doctora Silvia. Hemos llegado a un punto en el cual no podemos transmitirle nada más. Algo así, no son las palabras exactas. Y pues le pedimos dejar el seminario. Adelante, adelante. Para esos momentos yo ya había trabajado en Oceánica y yo ya estaba trabajando para la institución para la que laboro hoy, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Eso que escucharon es mi perrito, está aquí abajo. Entonces, digo, yo me separo del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos en el mejor de los términos. Seguí acudiendo a muchos de sus, ¿cómo decirlo?, eventos, como Monstruos Alibán, como las pláticas que organizaban antes de la pandemia en épocas festivas, Día del Padre, Día de la Madre, Día de la Mujer, etcétera, etcétera. Y los saludo con mucho cariño, en serio. Son para mí gente muy querida. Es para mí en general una institución muy, muy apreciada. Entonces, para el momento en el cual les estaba narrando 2012, mi vida, digamos, empieza a tomar un rumbo distinto, ya sin tanta influencia del centro de investigación y de la doctora Silvia en mi vida. Para el 2012 yo ya no estaba en análisis, pero había causado una impresión muy fuerte en mí, tanto el análisis como el seminario de formación como psicoanalista. La impresión que les quisiera yo transmitirle es de una total libertad, y hablo en el sentido literal, total. El psicoanálisis conforme me fue transmitido y también el psicoanálisis conforme yo fui capaz de elaborar, me permitió, digamos, colocarme en un punto distinto al cual yo había adoptado en la facultad y en mis experiencias personales. Con distinto no quiero decir mejor, pero sí me sentí renovado. Me sentí como si mi vida literalmente ahora sí estuviera en mis manos. Y bueno, en aquel momento, estando yo casado, digo, teníamos los dos trabajos, teníamos una situación económica mejor que la que tuvimos en años pasados, pero había algo, ¿no? Una cierta incomodidad, una cierta molestia por parte de los dos, por muchas cosas. Yo creo que es algo que también es muy natural en muchas parejas y que nosotros aprendimos a tolerar, aprendimos, digamos, que a vivir con eso. Y es algo que también invito a las parejas a hacer. Nunca uno va a estar completamente feliz o completamente satisfecho con la otra persona, pero es posible en todo caso superar esas diferencias y hacer una vida en conjunto y ser felices. Yo era muy feliz hasta que no lo fui.
Y en el momento en el que no lo fui, dije, ya no más. Esto no es para mí. No más. Hasta aquí. Y les estoy hablando un periodo de 3 años más o menos en los que yo me alejé del Centro de Investigación de Estudios Lacanianos y mi divorcio. Para ese entonces yo ya no tenía ningún contacto con la doctora Silvia Heiser. Por eso les quiero dejar bien claro, me divorcié yo no por recomendación de mi psicoanalista, me divorcié yo porque así lo sentí en el momento. Y eso fue algo que también quiero narrarles. Después de yo salir del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, yo sigo preparándome como psicoanalista, yo sigo formándome, de hecho lo sigo haciendo al día de hoy, después de casi 11 años de haber empezado mi formación. Yo no había leído este texto que les cité de Análisis Terminable e Interminable, donde Freud dice el psicoanálisis puede poner fin a un matrimonio dichoso. Yo no lo había leído, yo no tomé idea de ahí. Simplemente las diferencias escalaron hasta que un día yo no pensé hasta aquí, simplemente lo dije, ¡pum! ¡Pum! Y en el momento en el que lo dije, me vi a mí mismo y dije, ¿en dónde voy a vivir? Esa era la situación que yo tenía en ese momento, ¿no? Pero el psicoanálisis a ese momento me había, digamos, enseñado a aceptar lo que yo decía como un deseo mío. Esto es algo que quiero también, digamos, presentarles y elaborar para mostrarles, digamos, la diferencia entre el psicoanálisis y la psicología. La psicología trabaja con modelos, digamos, que tratan de llenar ese vacío del cual hablaré en otra ocasión, que es la salud mental, ¿no? Por ejemplo, hablando de salud mental para un ansioso es que deje de ser ansioso, por ponerles un ejemplo. Hablando de otro ejemplo sería la salud mental para un depresivo es que deje de ser depresivo. La salud mental para un adicto es que deje de ser adicto. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Qué no es ser adicto? ¿Quién sabe? ¿Qué es ser adicto? También ahí no se sabe bien, a pesar de que sabemos que tiene una relación con las sustancias y que esa relación con las sustancias les impide vivir. De ahí en fuera hay un gran vacío, digo, es como, ya hablaré en otra ocasión de esta situación, pero bueno. Es decir, lo que les quiero decir con todo esto, hay un plan. Para la psicología hay un plan. Para el psicoanálisis no. Para el psicoanálisis se trata de hablar y dejar hablar. Bueno, quiero dejarlo todavía más claro. Cuando digo hablar y dejar hablar, no es al analista, es al analizante. Algo que me llamó poderosamente la atención es de que mi analista, la doctora Silvia Heiser, en todas las sesiones que tuvimos empezaba con silencio. O bien decía, lo escucho, es todo. Y de ahí yo empezaba, ¿no? Ella no tenía ningún plan. Ella no me decía, a ver, para que usted deje de ser ansioso, vamos a hacer esto y 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 esto. No, simplemente hable. Así nada más, sí, hable usted. Bueno, pues hablé. Y de repente yo mismo me sorprendía a mí de las cosas que decía. Decía, ¿qué? ¿Cómo pude decir eso? Pero es mío. Pues sí, nadie me lo dijo. Nadie simplemente salió. Y es cuando empiezo a decir, caramba, así que esto es el psicoanálisis. Y esto no lo pueden enseñar en la universidad, aunque quisieran. ¿Por qué? Porque, vaya, no hay un plan. No hay, digamos, algo que mi analista me haya enseñado más que el valor de lo que yo soy capaz de decir acerca de mí. Creo que esa fue una de las sesiones más cortas que tuvimos la doctora Silvia y yo, en la cual yo le digo,
Mire, hoy no quería venir, pero más por cualquier cosa que usted me pudiera decir, por las cosas que yo puedo descubrir de mí mismo al hablar. En ese momento cerró la sesión. ¡Pum! Menos de 15 minutos. Que también tuve sesiones larguísimas con ella. La primera creo que duró 3 horas. Pero bueno, no. Perdón, perdón por mi risa, pero recuerdo esa primera sesión en la cual yo tuve con la doctora Silvia y aún al día de hoy, a pesar de que ya pasaron bastantes años, sigo teniendo un escalofrío. Habrá momento también igual de hablar de esto, pero yo salí temblando. Salí básicamente fuera de mí mismo. La doctora Silvia hizo lo que pudo por contenerme. Me dio, si mal no recuerdo, como un dulce. Pero miren, es que fue tan fuerte que yo no lo recuerdo bien. El punto es de que sí recuerdo que salí temblando, todo, ¿no? Fue fortísima esa sesión. Entonces, regresando a mi solicitud de divorcio, cuando yo le digo a mi ex esposa, hasta aquí, yo no quiero esto para mi vida, quiero el divorcio, yo no sabía lo que estaba diciendo y aún así lo sostengo al día de hoy. A diferencia de lo que pueden decir muchos psicólogos, piensa bien lo que vas a hacer, asertividad y sabiduría y planeación para tu vida. ¿Por qué? Porque la vida se piensa, porque la vida se tiene que hacer bien. Tienes que hacer bien tu vida, piensa bien. Pero, como yo sé que tú no piensas muy bien, pues para eso estoy yo, el psicólogo, ¿no? Esa fue, digamos, la diferencia que yo viví al interior tanto de la psicología como del psicoanálisis, ¿no? Yo creo que fue justamente lo que ocurrió después de que yo asistí al seminario de formación como psicoanalista, lo que me permite al día de hoy sostener, soy psicoanalista. Esa lectura que hice de Freud, de análisis terminable e interminable, donde Freud dice que incluso el análisis podría llevar a un matrimonio dichoso, al fin, a su fin, a la separación, a decir ya no estamos más casados. Bueno, yo la viví antes de haberla leído. Quisiera ir, digamos, finalizando este tiempo con una frase de Lacan que viene muy a término al respecto de toda esta historia que les he venido contando, que espero también ampliar en otros sentidos con respecto, por ejemplo, a la salud mental. El psicoanalista paga por psicoanalizar. Con esto no quiero decir que yo le doy dinero a mis analizantes, no. Con esto quiero decir que la relación del psicoanálisis conmigo es personal, como la relación de un creyente con Dios, que también un día de estos hablaré al respecto de la relación de la religión, tanto con el psicoanálisis como con la psicología. Porque es un tema humano al final, porque es un tema que nos toca, digamos, a toda la gente que estuvimos en carreras humanistas y que, vaya, también impacta de maneras distintas a las personas con las que establecemos contacto, ¿no? Profesional o personal, digo, eso es indistinto. Cuando digo entonces que el psicoanalista paga por psicoanalizar, quiero decir que el psicoanálisis, primero que nada, es una forma en la cual yo establezco contacto conmigo mismo a través de mi palabra. Esta situación que les describo va mucho más allá de una postura filosófica, va mucho más allá, digamos, de una terapia, hablando desde la psicología. El psicoanálisis no es para ser mejores personas, y en eso hay que dejarlo bien claro. Es ese justamente el empeño de la psicología con su palabra de salud mental.
a ser mejor o ser mejores. Pero ahí hay un gran vacío. Ahí hay un gran vacío. Ahí no sabemos qué es eso de ser mejores. Toda mi experiencia me indica entonces que esta, digamos, relación que yo atesoro conmigo mismo a partir del psicoanálisis también es muy diferente a lo que la psicología pudo ofrecerme a mí, que estudié psicología y que asistí con muchísimos psicólogos antes y después de que estudié psicología. Cuando les decía que el psicoanálisis me hizo libre, debo también advertirles, la libertad no es para todos. La libertad incluso puede llegar a ser peligrosa. A aquellos que anhelan la libertad, debo de decirles que hay un precio que pagar. Debo de decirles que podrían encontrar una gran responsabilidad al adquirir esa libertad. Podría decirles que no es eso que ustedes quieren, que podría no gustarles tanto. Y que bien, también pueden adquirirle el gusto. Ahí no lo sé. Depende de cada uno. Si yo pude hacer mi vida y rehacer mi vida a partir de lo que descubrí en el psicoanálisis, algunos podrán, otros no. Otros preferirán ignorar y renegar y vaya, hacer una vida feliz, digamos, desesperadamente, después de conocer lo que dijo Freud. Creo que vamos a terminar este podcast y este episodio en YouTube por el momento. Por supuesto, espero sus comentarios. Por supuesto, espero su participación, ya sea en YouTube, ya sea en Spotify, SoundCloud. Les recuerdo, es el ombligo del sueño, porque no hay ñ en ciertas plataformas, entonces en vez de sueño, con ñ es SUENIO, sueño. Y bueno, ya mi perrito me está pidiendo sacarlo del cuarto porque quiere irse. Que tengan una muy buena tarde, mis mejores deseos y en serio procuren su placer. Hasta luego.